Hoy vamos a meternos de lleno en el trastorno de ansiedad generalizada, pero no solo para definirlo, no. Vamos a intentar entender el mecanismo que hace que la preocupación se convierta en una especie de bucle sin fin. Vamos a ver qué es lo que alimenta ese motor y por qué, curiosamente, la propia lucha contra la ansiedad puede ser el verdadero problema. A ver, preocuparse nos preocupamos todos, ¿verdad? Es algo totalmente normal. Pensar en si llegamos a fin de mes, en cómo irá ese proyecto en el trabajo o qué pasará el año que viene, es parte de ser humano. Claro, la pregunta del millón es esa. ¿Dónde está la frontera? ¿En qué momento esa preocupación, que puede ser útil, se transforma en un ruido de fondo constante que nos agota y se come nuestra energía día tras día? Pues venga, vamos a ello. Para responder a esa pregunta, lo mejor es apoyarnos en el marco clínico que usan los profesionales para saber cuándo estamos hablando de una preocupación normal y cuándo de un trastorno que se puede diagnosticar. Y esa guía de referencia es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el famoso DSM-5. Es, digamos, el libro que usan los profesionales de la salud mental para hablar todos el mismo idioma y tener unos criterios claros. Fijaos, aquí se ve muy claro. El trastorno de ansiedad generalizada, o TAG, no es simplemente preocuparse mucho, no. Es un trastorno específico, con sus propias características, igual que lo son el trastorno de pánico o las fobias. Hoy, como veis, nos centramos en él. Y esta es la definición oficial. Las palabras clave aquí son dos, excesivas y una serie de acontecimientos. O sea, no hablamos de una preocupación muy grande por un problema concreto, sino de una preocupación que salta de un tema a otro, que lo abarca casi todo y que además es persistente en el tiempo. Y este es el punto que lo cambia absolutamente todo. Lo que de verdad define a este trastorno no es tener preocupaciones, sino sentir que es imposible pararlas. Es como si la mente se enganchara en una cadena de pensamientos que va por libre y da igual cuánto lo intentes, no hay un botón de off. Vale, sigamos, porque esto no es todo. Esa preocupación que no se puede controlar no viene sola ni mucho menos. Siempre va de la mano de una serie de síntomas físicos y cognitivos muy concretos. Esta imagen lo refleja bastante bien, porque el TAC no es algo que solo pasa en la cabeza, para nada. Es una experiencia que se siente en todo el cuerpo y que, por supuesto, afecta nuestra capacidad para pensar con claridad. Para que se considere un diagnóstico en adultos, la preocupación tiene que ir acompañada de, como mínimo, 3 de estos 6 síntomas, ya sea esa sensación de estar siempre en tensión, un cansancio que no se va, problemas para dormir, estar más irritable o notar la mente en blanco por la propia saturación. Y por último, y esto es súper importante, todo esto tiene que estar causando un malestar de verdad o estar afectando a la vida de la persona, ya sea en el trabajo, en los estudios, con la familia o los amigos. No es una simple molestia, es algo que interfiere y limita. Muy bien, hasta aquí hemos visto el qué es. Pero ahora viene lo más interesante, el por qué. ¿Qué es lo que pasa a nivel psicológico para que este ciclo de preocupación se mantenga? ¿Y por qué a veces, cuanto más intentamos luchar contra él, peor se pone todo? Mirad esta cita, porque es la clave de todo. Nos dice que muchas veces el problema no es la ansiedad inicial. El verdadero problema es cómo reaccionamos a esa ansiedad. El miedo a tener miedo, el enfado por no poder controlarla. Esa reacción a la reacción es la gasolina que mantiene el fuego encendido. Para explicar con más detalle cómo funciona este círculo vicioso, se han propuesto varios modelos. Hoy vamos a desgranar uno de los más importantes, uno que nos va a ayudar a entender cuál es el motor que mantiene en marcha el trastorno de ansiedad generalizada. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Lo interesante de este modelo es que descompone el ciclo de la preocupación en piezas que podemos entender. Le da una especie de lógica interna a algo que desde fuera puede parecer totalmente irracional. Bueno, sé lo que muchos estarán pensando. Este esquema parece complicadísimo, ¿verdad? Pero tranquilos, no hay que asustarse. En realidad es como un mapa, y es un mapa muy útil que vamos a recorrer ahora mismo, paso a paso. Básicamente, todo ese lío del esquema se apoya en 4 patas, 4 componentes clave. Si entendemos estas 4 ideas, entendemos cómo funciona todo el sistema que mantiene la preocupación activa. El primer pilar, y el más importante, es este. Es una especie de alergia al no saber. Cualquier situación donde hay un poco de duda o ambigüedad se vive como algo horrible, insoportable. Y entonces, ¿qué hace la mente? Se pone a preocuparse, como una forma desesperada de intentar adivinar el futuro, de crear una falsa sensación de control. Y aquí viene la trampa, la segunda pieza. Es la creencia, a veces muy en el fondo, de que preocuparse sirve para algo. Pensamientos del tipo, si me preocupo mucho, estaré mejor preparado, o preocuparme evita que me pasen cosas malas. Esto le da a la preocupación una justificación para seguir ahí.
El tercer componente tiene que ver con la actitud general hacia los problemas. En lugar de verlos como un reto, se perciben como una amenaza, como una montaña imposible de escalar. Esto lleva a no confiar en la propia capacidad para solucionarlos, lo que, claro, paraliza y alimenta todavía más la preocupación. Y el último pilar, que es muy sutil. Resulta que preocuparse, que al final es un proceso de pensar con palabras, sirve como estrategia para no sentir la ansiedad en su forma más pura y física. Es como si la mente prefiriera el ruido constante de los pensamientos a la sensación visceral de miedo en el cuerpo. Y así, ¡pum!, se cierra el círculo. La intolerancia a la incertidumbre dispara la preocupación. Las creencias positivas la justifican. La visión negativa de los problemas impide actuar y la evitación cognitiva la refuerza. Es una trampa perfecta que se alimenta a sí misma. Lo que nos lleva de vuelta a esa idea central que lo explica todo también. El problema no se mantiene por la primera chispa de ansiedad, sino por todo este complejo sistema que acabamos de ver, un sistema que en el fondo está diseñado para luchar contra lo incontrolable. Y esto nos deja con una pregunta final que, en realidad, lo cambia todo. Si el verdadero motor del problema es la lucha contra la incertidumbre, ¿qué pasaría si en lugar de intentar eliminarla, se aprendiera a convivir con ella? Y si la clave no fuera a tener más certezas, sino estar un poco más cómodos en la duda.